99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Durante su campaña por la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con las mentiras, la corrupción y la inseguridad. Se comprometió también a regresar a los soldados a los cuarteles, además de conseguir que el país creciera al 4% anual y acabar con la pobreza. Sin embargo, nada de esto se logró. Recordemos rápidamente unos cuantos hechos de la enorme lista de promesas incumplidas y atentados contra la democracia que han ocurrido en este sexenio. Hoy México es el lugar número 1 en el índice global del crimen organizado y el lugar 126 de 180 en el índice de corrupción. El crecimiento económico promedio del sexenio no será del 4%, sino del 1% anual. En cuanto a acabar con las mentiras, las cosas tampoco salieron tan bien. El presidente dio todos los días hábiles de su gobierno una conferencia mañanera. Para noviembre de 2022, en esas conferencias se habían acumulado 101.155 afirmaciones falsas, engañosas o que no podía probar. Entre las medidas para acabar con la corrupción, acabó con el abasto regular de medicinas del país. Por si fuera poco, hoy, 9 de las 20 ciudades del mundo con mayores homicidios por cada 100.000 habitantes son mexicanas. Y aunque el presidente declaró una política de abrazos, no balazos para el crimen organizado, para el 10 de abril de 2024 se habían acumulado en su gobierno más de 183.000 homicidios dolosos, 27.737 más que en el sexenio pasado. ¿La cereza en el pastel? Un paquete de reformas constitucionales que persiguen un presidencialismo absolutista. Así que después de casi 6 años de mentiras, torpezas, arbitrariedades, datos falsos y acusaciones sin sustento provenientes de Palacio Nacional, nos encontramos ante unas elecciones en las que se juega o bien la continuidad de un régimen que busca debilitar la democracia mexicana o la posibilidad de un cambio de rumbo. Las elecciones más grandes de la historia de México terminarán por consolidar el proyecto López Obradorista o buscarán el cambio con la oposición. Héctor Aguilar Camín es historiador, escritor y director de la revista Nexos. Doctor, antes de entrar al 2 de junio, me gustaría que me dijera qué país diría que prometió López Obrador durante su campaña y qué país va a entregar a la siguiente mandataria. Prometió una transformación histórica y lo que entrega es una destrucción histórica. La verdad es que, digamos, hecho por hecho y asunto por asunto, los logros del gobierno son temporales y los daños son daños duraderos. Logros temporales. Ha habido un equilibrio en las finanzas públicas, en las variables macroeconómicas, ha habido una moneda fuerte, una moneda estable, ha habido un aumento importante en el salario mínimo, ha habido una mejoría también en los salarios, digamos una dispersión de dinero muy importante hacia las zonas de pobreza moderada, no hacia las zonas de pobreza extrema. Todos estos son logros, yo digo temporales, porque es muy difícil o es prácticamente imposible sostenerlos. Es imposible sostener esa paridad de un peso súper fuerte porque no corresponde a la realidad de la productividad económica del país. Es posible sostener, desde luego, el tema de los salarios, pero eso va a presionar, está presionando de hecho ya sobre las posibilidades, no de las grandes empresas, pero sí de las pequeñas y medianas que dan la mayor cantidad del empleo. Entonces lo que está sucediendo es que se están aplanando los salarios a la baja y los que tenían un salario superior al mínimo, pues van a tener muy pocas posibilidades de mejorar su salario. Desde luego es insostenible todo el sistema de programas sociales y de pensiones adicionales a adultos mayores. Ya las pensiones en el Seguro Social, en el ISSSTE, ya eran una bomba de tiempo, son una bomba de tiempo. Hubo una interesante reforma en el año 21-20, en donde los patrones gradualmente iban a aportar más para mejorar el sistema de pensiones. Pero todo lo que han añadido de pensiones de adultos mayores, para sostener eso, se requiere, digamos,
una cantidad de ingresos estables que este gobierno no puede proveer. Por tanto, es muy difícil de sostener por razones fiscales, por razones administrativas y por razones de la herencia económica que este gobierno le deja al siguiente. Se comió todos los ahorros que había en el sector público, se tomó 3 puntos de déficit de este año. Es muy difícil imaginar que todos estos logros de la economía y de los subsidios que da el gobierno se puedan sostener. En cambio, los daños sí parecen muy profundos. El daño hecho al acceso de la gente a la salud con la destrucción del Seguro Popular es enorme. Hay pues, entre 30 y 50 millones de mexicanos que tenían acceso y ya no lo tienen. Los homicidios, los 180 o 190 mil homicidios más 44 mil desaparecidos. Bueno, están muy por encima de los que hemos tenido nunca en este siglo. Añadimos a esto el daño que un mal manejo de la pandemia, como acaba de ver la comisión independiente que revisó esto, trajo una cantidad enorme de muertes en exceso. Trajo 8,000, dice la comisión, de los cuales, dice la comisión, creo que 300,000 son atribuibles al mal manejo de la pandemia. Bueno, entre los muertos por violencia y los muertos por el mal manejo de la pandemia, pues ya estamos como en 1 millón de mexicanos. La expectativa de vida al nacer de los mexicanos bajó 4 años. Eso es imposible de devolverlo. El luto de las familias es imposible de reparar. Y después seguimos con todo lo que se refiere a la mala administración de los proyectos fundamentales del gobierno. La crisis acumulada en la política energética del país en materia eléctrica. ¿Cuándo se va a reponer CFE de sus propias decisiones para evitar que privados produjeran energía? Pues va a tardar años en reponerse, porque no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro. Bueno, a propósito del agua, ¿qué nos está diciendo la crisis increíble de la contaminación del agua en la Ciudad de México, cuyos datos está ocultando el gobierno de la ciudad, reservándolo para 3 años? ¿Cuándo van a arreglar el problema del agua? ¿Cuándo van a devolver al país el dinero que han invertido en Dos Bocas? 20,000 millones de dólares que son irrecuperables. En el aeropuerto. Bueno, el aeropuerto es clave porque marca como el inicio destructivo del sexenio. Sí, el banderazo. Y entonces, por eso digo, podemos seguir, ¿eh? El Tren Maya, falta ver el daño que hay. Yo digo que las obras emblemáticas de este gobierno son como zombies que van a atacar a las siguientes generaciones, porque ahí están vivos, ¿no? El siguiente gobierno tiene que tomar decisiones sobre si estos zombies que no tienen vida propia, que tienen vida solo porque el gobierno les inyecta dinero. Pemex, la cantidad de dinero que le ha inyectado a Pemex, y es la petrolera más quebrada del mundo, en una época en que todas las petroleras han ganado muchísimo dinero, salvo la nuestra. CFE ganaba 100,000 millones de pesos en 2018, ahora pierde 100,000 millones y la respuesta que nos da a los mexicanos es, como no hay energía, va a haber apagones. Pero no estamos en Cuba, pero no es distinto de lo que pasa en Cuba. Ya que no hay energía, no hay que producir más, sino hay que usar menos. Entonces, pues ahí te van los apagones para que uses menos. Y lo mismo del AIFA. ¿Quién va a sostener el zombie del AIFA? Ha perdido 2,500 millones de pesos en su operación. Entonces, los daños son duraderos y los logros son temporales. Ese sería un resumen de lo que yo creo que ha sido este gobierno, que es el de peores resultados de la joven democracia mexicana, sin duda alguna, y el de mayor destrucción institucional, económica. Ya no hablamos de la reforma educativa, pero el daño de la reforma educativa que ha prescindido del tema de la calidad, pues puede ser también muy difícil de revertir y tener consecuencias de muy largo plazo. De modo que el país sí está siendo entregado en condiciones de profunda debilidad y de grandes problemas. Hay todos estos zombies atentando contra el futuro inmediato de los mexicanos.
Ahora, doctor, en su ensayo El invierno del presidente, publicado en el número de mayo de la revista Nexos, profundiza en este recuento de momentos estelares del sexenio, que es una antología de torpezas, arbitrariedades y fracasos en todas las materias que ya mencionó, en seguridad, en salud, en educación y en muchísimas más. Apuestas que parecen encontrar uno de sus puntos más álgidos en el paquete de reformas constitucionales que se presentaron el 5 de febrero de este año. A grandes rasgos, ¿nos puede decir cuáles son las iniciativas de reforma a la Constitución que propone López Obrador? Y sobre todo, ¿cuál es la lógica política que subyace a estas propuestas? La lógica política es someter al Poder Legislativo y al Poder Judicial a el mandato del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República. Se trata de someter a elecciones en los órganos electorales en el supuesto de que Morena, que es el supuesto del presidente, va a ganar todas las elecciones, pues ganará a todos los consejeros. Quiere que sean elegidos todos los ministros y los magistrados y los jueces, pues en el mismo supuesto de que Morena ganará, porque además quieren suprimir los legisladores plurinominales, con lo cual lo único que se hace es fortalecer enormemente las mayorías que hay en el Congreso y darle a esa mayoría que en este momento es Morena y el presidente espera que sea. Yo tengo muchas dudas de que así vaya a ser, pero es la lógica del proceso que mediante la hegemonía electoral y la hegemonía legislativa puedan imponer también a los miembros del Poder Judicial y que sean todos, digamos, estén todos puestos bajo la orquesta del presidente de la República, de un presidente absolutista, pero no solo eso, no solo con un poder absoluto sobre los otros dos poderes, sino un poder absolutista constitucional, es decir, registrado en la Constitución. Se trata de cambiar la arquitectura constitucional de México y crear un régimen legal tiránico de un presidencialismo absolutista. Eso es lo que había en la época del PRI hegemónico. Un presidencialismo hegemónico también, pero cuyo poder consistía menos en los poderes que le daba la Constitución que en la lógica política. El presidente de la época del PRI tenía poderes metaconstitucionales. El mayor de ellos era justamente la mayoría electoral del PRI, el dominio del gobierno sobre las elecciones. Porque con ese dominio, el presidente nombraba a su sucesor, nombraba a los candidatos a diputados, a los candidatos a gobernadores, a los candidatos a la Suprema Corte, a los candidatos a alcaldías de las ciudades importantes y iba imponiendo su poder electoral para concentrar el poder de todos los otros poderes. Todos le debían el puesto en el Congreso, todos le debían las gubernaturas, todos les debían a los presidentes el puesto en la Suprema Corte y por tanto eran sus deudores y por tanto el presidente podía cobrar. Pero esto que estoy diciendo ahorita era difícil de hacer. Guardar las formas del poder hegemónico presidencial tenía una complejidad política y exigía una habilidad política. Lo que quiere López Obrador es que, como él diría, fuera máscaras, pongamos en la Constitución que el presidente va a mandar y olvidémonos del equilibrio de poderes, olvidémonos de los poderes metaconstitucionales, vamos a hacer constitucionales y legales los poderes tiránicos de la presidencia de la época del PRI. Esto quiere decir que los ciudadanos vamos a quedar como estuvimos en la época del PRI, pero corregido y aumentado al arbitrio de lo que decidan los políticos que están en el poder, porque ellos son los que van a tener el poder y un poder impune sobre los negocios, sobre los derechos, sobre las movilizaciones, sobre la organización política, sobre las elecciones del país. Y de ahí al paso a una tiranía efectiva y a una autocracia efectiva, Nada. Pues no hay más que un poco de tiempo. Ahora, doctor, pasemos al 2 de junio. Especulemos un poco. Si es que Claudia Sheinbaum es elegida como la siguiente presidenta de México, ¿cree que logre ganar la mayoría calificada en el Congreso para continuar con el proyecto que propone López Obrador? No lo creo, pero depende del tamaño de la trampa. Depende de la eficacia de la manipulación de la elección, que tiene muchos frentes. Un frente, desde luego, es el frente del dinero ilegal y del uso del poder establecido para favorecer la candidatura de Claudia Sheinbaum y las candidaturas de Morena en todo el país.
como nunca en la época del PRI, y yo viví una buena parte de la época del PRI, habíamos visto un desbordamiento del gobierno y del presidente en favor explícita e ilegalmente de los candidatos de su partido. Tiene un segundo lado que es el de uso impúdico de los programas sociales como argumentos para que la gente vote por Morena, porque el argumento electoral central para todos los beneficiarios de los programas sociales es: si no votas por nosotros, no va a haber vas programas a perder el dinero que te estamos dando. Y entonces eso tiene un poder de convicción y un poder de amenaza importante sobre sectores muy importantes de la población. Después está el dinero ilegal, el dinero mismo que el día de la elección o poco antes el gobierno les da de más a sus clientelas. En febrero el presidente les adelantó a los adultos mayores 2 meses de las pensiones, estas de ayudas a adultos mayores. Bueno, les dio como 9,000 pesos a cada familia. Y estamos empezando a oír ya cuánto están ofreciendo en distintos estados por el voto en el día de la elección. Vamos a ver una elección llena de dinero ilegal comprando votos. Y por último, la participación del crimen organizado a favor del gobierno, como fue en el año 2021, va a ser un factor también de manipulación de la elección contra todas esas desventajas, contra todas esas, diría yo, ventajas ilegales y autoritarias que están en contra de la oposición para esta elección. Hay además la alianza política que tiene el gobierno con Movimiento Ciudadano para distraer el voto de la oposición, para dividirlo. Entonces, entre una y otra cosa, lo que tenemos es una elección profundamente manipulada, profundamente desequilibrada, ilegal en muchos de sus procedimientos fundamentales, y una elección en una cancha tremendamente dispareja respecto de la oposición por todas estas cosas que acabo de decir. Xóchitl Gálvez dice que hay un voto oculto muy importante, que ella percibe la presencia de un voto oculto, puede haberlo, pero las desventajas con que está compitiendo esta candidata y su coalición de partidos, pues son del tamaño que estamos hablando. Sí. O sea, es enorme, ¿no? Falta el tema muy importante, que es donde yo creo que puede haber una gran sorpresa y una gran diferencia: el resto de la elección nacional, de la elección regional. Vemos ahí muchos indicios de que Morena no está pasándola muy bien. No está yendo bien con su candidata en la Ciudad de México, no está yendo bien con su candidata en Veracruz, no está yendo muy bien con las candidatas en Morelos, no tiene ventajas arrasadoras en donde supuestamente debería tenerlas, como Chiapas, como Tabasco, como Oaxaca. Entonces, tenemos un antecedente de cómo ha votado la gente en las elecciones estatales desde el año 2021. Y la votación en elecciones estatales de la gente le ha dado a los partidos que apoyan a Xóchitl Gálvez, al PRI, al PAN y al PRD, el 42% de los votos. Entonces, ese es el piso en donde está parada Xóchitl Gálvez con su candidatura ciudadana, con sus apoyadores ciudadanos para la elección nacional. Me parece que es un buen piso. Me parece que podríamos ver otra vez en 2024 lo que vimos en el 2021, de que un horizonte que parecía muy dominado por Morena finalmente no lo fue en lugares muy importantes como la Ciudad de México, y no lo fue sobre todo en el sentido de todos los que decíamos a veces que la oposición no existía, que no se veía, que no estaba activa, pero sí estaba activa en el nivel local. Y esas elecciones del nivel local me parece a mí que van a ser las decisivas para la pregunta clave que tú haces: si puede ganar o no la mayoría calificada Claudia Sheinbaum. Yo creo que no puede ganar la mayoría calificada, y si me fuerzas te diría que no creo que pueda ganar ni la mayoría simple en las dos cámaras. Ahora, ¿está decidido la elección presidencial? Pues uno tiende a pensar que Claudia Sheinbaum lleva la ventaja, pero yo no descartaría tampoco la hipótesis de la candidata Xóchitl Gálvez de un voto oculto que
aparezca y sorprenda a mucha gente. Justo volvamos a las elecciones presidenciales. ¿Cuáles son los posibles escenarios que pueden ocurrir el 2 de junio? Digamos, en caso de que Xóchitl Gálvez gane, ¿cuál cree que va a ser la reacción de López Obrador? Bueno, yo creo que la reacción de López Obrador va a ser negar la elección, siempre lo ha hecho así, pero me parece importante cómo se van a comportar el órgano electoral, el INE y el Tribunal Electoral, porque si el conteo del INE resulta ser el día de la elección favorable a Xóchitl Gálvez, el presidente puede llenar las calles de protestas, pero no puede corregir esa cifra. Si el cómputo después ratifica el triunfo de Xóchitl Gálvez, tampoco puede corregir esa cifra. Entonces puede presionar con denuncias y con movilización política y con amenazas políticas al tribunal para que el tribunal desautorice o anule la elección. Pero si el tribunal no desautoriza ni anula la elección, el presidente no tiene facultades para echar atrás esa decisión del tribunal. Entonces lo que le quedaría es dar un golpe de Estado. Y yo eso sí no lo veo en absoluto en el terreno. De manera que si los votantes votan por mayoría por Xóchitl Gálvez y el tribunal valida ese triunfo, el presidente puede crearnos unos meses de plantones y de movilizaciones, pero no tiene poder, no tiene facultades legales para echar atrás el resultado de la elección y fatalmente ese resultado conduciría a un cambio de poderes. Y en caso de que Claudia Sheinbaum obtenga la victoria, ¿usted cree que caben dos figuras en la silla presidencial? Vamos a ver a López Obrador tras las sombras. Yo creo que ese va a ser un pleito, digamos, inevitable entre la presidenta Sheinbaum y el expresidente López Obrador. Me parece a mí que López Obrador no se va a retirar, no sé de qué manera va a tratar de seguir presente. Creo que va a tratar, como está tratando ya, de rodear por completo a Claudia Sheinbaum de legisladores y de colaboradores que son incondicionales para él. La va a tener cercada para no tener que amenazarla o que romper con ella. Pero la verdad es que la herencia de López Obrador obliga a decisiones muy importantes en materia presupuestal, en materia política del nuevo gobierno. ¿Va a seguir con los zombies? ¿De veras va a seguir financiando Pemex para que siga quebrada? ¿De veras va a seguir con esa política energética que conduce a los apagones? ¿Va a seguir diciendo que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca? ¿Va de veras a seguir haciendo el Tren Maya y a seguir metiéndole dinero a Dos Bocas? ¿De dónde va a sacar entonces dinero para sus promesas de ampliar las ayudas sociales? Yo creo que va a tener un margen muy pequeño de negociación y en ese sentido muy rápido va a haber un choque entre las pretensiones de López Obrador de ser reconocido como el gran transformador de la historia de México, solo comparable con, no sé por qué lo ha puesto a Cuauhtémoc, pero bueno, a Cuauhtémoc el mexica, pero bueno, entre todos, ¿no? Juárez, Madero, Cárdenas, y él desde luego muy arriba de todos ellos. Me parece que el país que está heredando es el de un pésimo gobierno. Y eso también cuenta. La realidad también cuenta. No solo existe la realidad alterna de la mañanera, existe la realidad de la vida diaria de millones de votantes mexicanos. Y vamos a ver cómo reacciona. Doctor, ¿algo más que quiera añadir antes de que nos vayamos? Tenemos en Nexos una oferta especial de lectura de materiales que ayudan a entender en dónde estamos, en dónde hemos estado con elecciones anteriores. Es de libre acceso, no tiene ninguna restricción, solo con el ánimo de que en estos días, pues la gente que quiera enterarse, hay ahí muy buenos reportajes de lo que pasó en 2021, muy buenos análisis alternativos a lo que dicen las encuestas, muy buenos análisis de la violencia, qué decir del tema de la salud, que es quizá el más doloroso y el más terrible por la cantidad de muertos que trajo. Quiero poner nada más una comparación, porque la gente no compara muy bien. México tiene una cantidad de pobladores, de habitantes igual que Japón. México tuvo, según la comisión que hizo el estudio del COVID, 800,000 muertes en exceso. Japón, con la misma población, tuvo menos de 50,000. Entonces, cada país tuvo su epidemia, su endemia, su pandemia. Y esta pandemia fue del tamaño de la habilidad o de la inhabilidad del gobierno para administrarla. El nuestro fue con el de Trump,
en Estados Unidos y el de Bolsonaro en Brasil, el peor del continente americano y uno de los peores del mundo. Héctor Aguilar Camín es historiador, escritor y director de la revista Nexos. Entre sus libros está Nocturno de la Democracia Mexicana, Pensando en la Izquierda y México, La Ceniza y la Semilla. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. A 6 meses de que termine su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno seguirá implementando la estrategia de seguridad conocida como abrazos no balazos hasta el final de su sexenio, bajo el argumento de que dicha estrategia sí ha generado buenos resultados. Sin embargo, de acuerdo con datos del INEGI, durante el mandato del presidente López Obrador, el gobierno ha registrado más de 160.500 homicidios, superando el récord de muertes alcanzado durante la administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Ante el escandaloso y trágico escenario de violencia e inseguridad que padece todo México, ¿cómo va a terminar su sexenio López Obrador en términos de seguridad pública? ¿Qué país recibirá la siguiente presidenta? ¿Y qué proponen las aspirantes a la presidencia en materia de seguridad? Lilian Chapa Colofón es especialista en seguridad pública. Lilian, de aquí a que López Obrador abandone al Ejecutivo, ¿cómo vislumbras el panorama de seguridad pública en el país? ¿Es verdad que la estrategia de abrazos no balazos ha resultado efectiva para combatir la violencia? Gran pregunta y grande en sus alcances. Vamos por partes, hablando de los datos del INEGI, la encuesta de victimización que levanta en todo el país cada año, la ENVIPE. La victimización, en términos generales, sí ha registrado un descenso. Hablamos de delitos, sobre todo del foro común, robo en el transporte o en la calle, fraude, incluso robo de vehículo, etc. Esto sería ciertamente cuestionable que se le pudiera atribuir a una estrategia del gobierno federal. Podemos entrar en muchas discusiones en este sentido. Estos delitos de los que hablamos, por supuesto que pues el principal responsable pues son las autoridades locales. Pero sí tenemos que decir, sí hay que reconocer que la victimización general en el país ha bajado. Que esto sea resultado de la llamada, vamos a ponerlo entre comillas, estrategia de abrazos no balazos, podemos cuestionarlo. Me parecería muy aventurado decir que tiene que ver con esta estrategia o con este eslogan del presidente. Ahora, en términos de homicidios dolosos y otros delitos y violencia que tiene que ver con las organizaciones del crimen organizado, que en su mayoría se trata y tienen que ver con delitos federales, es decir, no solo homicidios, sino homicidios que se cometen con armas de uso exclusivo del ejército, cobro de piso, estos fuegos que vemos en varios estados del país, en varias ciudades como Taxco, en Guerrero, en fin, como algunos municipios del Estado de México que han tenido incluso enfrentamientos entre población que está afectada por temas de extorsión y grupos criminales que van a cobrar esta extorsión y que ahí sí podemos entrar en una discusión de que debería atenderlos la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional por parte de la Federación, pues en esto es mucho más difícil de decir que la estrategia va bien o que el país se encuentra hoy en mejores condiciones de seguridad y de paz que la administración anterior. Yo no lo diría así. Yo creo que está a la vista de todos que estamos en una situación donde hay una presencia cada vez más grande de las organizaciones criminales en delitos que afectan sobre todo a los sectores económicos, ni siquiera a las grandes empresas, a micronegocios, o sea, ya incluso a tortillerías, a distribuidores de gas, a los que se les acercan grupos criminales con armas, es decir, no estamos hablando de actores criminales menores como de los que roban tiendas de conveniencia, el robo de Oxxo. Estamos hablando ya de células criminales armadas que van a amenazar y que de hecho pueden prenderle fuego al comercio de alguien que decide no pagar una extorsión. Entonces, yo creo que hablando de esta otra esfera de delitos que hay que distinguir, yo creo que el balance definitivamente no va a ser negativo. Está
en todo el país y en una responsabilidad compartida, pero sí con la principal responsabilidad de un gobierno federal, de una Fiscalía General que ha sido bastante omisa y que está desaparecida en sus funciones. La próxima persona que sea la titular del Ejecutivo Federal va a encontrar un contexto muy delicado del que se va a tener que ocupar desde los primeros minutos de su gobierno. Justo, hablemos de eso, ante todo este escenario que estás planteando. ¿Cómo va a arrancar la próxima presidenta su gobierno en materia de seguridad? Es decir, ¿cuál es el legado de López Obrador en cuanto a seguridad pública se refiere? López Obrador va a estar dejándole a la próxima persona presidenta de la República menos policías del orden federal adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de los que dejó Enrique Peña Nieto. Es decir, del número de policías federales que dejó Enrique Peña Nieto al dejar su administración, que eran 43,700, vamos a cerrarlos en 44,000 plazas de policía federal hoy extinta. López Obrador va a cerrar su administración solamente con 37,000 plazas de Guardia Nacional en Seguridad y Protección Ciudadana. Observando las plazas que, por el otro lado, sí va a ganar y sí ganó la Secretaría de la Defensa Nacional, que como sabemos es la instancia, la institución a donde el presidente quiso trasladar a la Guardia Nacional. Este personal que está adscrito a la Sedena creció de 14,800, digamos de 15,000 personas al inicio del sexenio a 69,000 integrantes. Entonces, esta conformación de la que siempre habló el presidente de la Guardia Nacional no ocurrió en la Secretaría de Seguridad, sino que se conformó y creció en la Secretaría de la Defensa Nacional y actualmente, el problema es que una vez que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación decretó y declaró inválido que la Guardia Nacional esté en Sedena y esté operada y tenga la administración y el mando operativo en Sedena, pues, ¿qué va a pasar con esas plazas? Y la mayoría de esas plazas de Guardia Nacional están materialmente en la Sedena. Van a regresar ahora que se decretó inconstitucional. La Sedena va a ceder y va a regresar todas esas plazas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso debió haber empezado a ocurrir en el primer día de 2024, conforme al mandato, a la sentencia de la Corte, y no hay ningún indicio de que esto sea así. Incluso el presidente en los últimos días de diciembre de 2023 dijo y afirmó que estaba a cargo de la Sedena, la Guardia Nacional. Entonces, va a heredar no solamente menos personal policial, sino que va a heredar un pendiente administrativo de mayores proporciones, es decir, negociar, quizá la próxima presidenta se tenga que sentar a negociar con Sedena que todas esas plazas regresen, o también este es otro escenario que se debe contemplar, que Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y quien sea su titular tenga que empezar un nuevo reclutamiento, pues no desde cero, pero sí desde 37,000 plazas, 14% menos que con lo que cerró Policía Federal al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, y empiece pues a otra vez este largo camino de un reclutamiento de personal que no es fácil y que pues lleva tiempo, por supuesto, el de la formación de personal de seguridad pública. Entonces, el escenario que deja el presidente López Obrador y también la Fiscalía General de la República, porque yo creo que hay que nombrar a los responsables de la situación de seguridad en la que estamos, pues va a ser, la verdad, complicada. No es un escenario que se pueda llamar optimista. Para quienes nos escuchan y no tienen todavía muy claro exactamente cuál es el estado de la Guardia Nacional y qué pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a su participación en seguridad pública, ¿nos podrías contar un poco? El proyecto inicial con el que llegó el presidente López Obrador a su presidencia, en los primeros días de su gobierno, era crear una corporación de Guardia Nacional que estuviera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos estamos yendo muy al inicio de esta discusión sobre qué era lo que pasaría con Guardia Nacional. El Congreso
no aprobó como venía la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, porque el mandato del artículo 21, el que tiene que ver con temas de seguridad pública, dice que deben ser el personal, es decir, los y las policías que trabajan por la seguridad de los mexicanos deben ser personal civil. Entonces, el Congreso hizo algo muy extraño para aprobar este proyecto que era tan importante para el presidente en otro momento político, no como en el que estamos ahora, que es un Congreso mucho más dividido, pues fue aprobar la Guardia Nacional, pero con un carácter civil. Esto nunca fue lo que quiso el presidente. Entonces, a lo largo del tiempo, empezó a intentar mediante decretos, no reforma constitucional porque ya no le alcanzaba, que administrativamente la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, estuviera a cargo de la Guardia Nacional, saltándose el mandato constitucional. Y esto, pues por supuesto que trajo consigo acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos de oposición en el Senado. Y finalmente, hasta marzo de 2023, o sea, fíjense de cuánto tiempo estamos hablando, cuánto tiempo se quedó en el limbo la legalidad de esta institución. Entonces, esto es lo que determinó la Corte, pero lo cierto es que no se ha cumplido su mandato. Y esto es un problema que se va a heredar a la próxima administración, porque además deja en una incertidumbre legal las acciones de la Guardia Nacional. ¿Qué podrías decirnos que proponen las aspirantes a la presidencia en materia de seguridad? ¿Sabemos qué tipo de policía buscan constituir para el orden federal? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas en las que se tiene que ahondar, porque no tenemos todavía una idea clara. Si nos concentramos en las opciones de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez, ambas hablan de fortalecer a la Guardia Nacional y aquí el tema es los detalles, el diablo está en los detalles, y fortalecerla como un órgano militar o como un órgano civil. El tema y el gran problema de enfrascarnos en esta discusión, que sí es importante sobre si militarizar o no, el tiempo que se le dedicó y los recursos que se le dedicó a esta discusión no se destinaron a pensar en cómo se iban a fortalecer las policías y las fiscalías en los estados, que son las que atienden la gran mayoría, o que deberían atender la gran mayoría de los delitos que afectan a la población. De robos, robo casa habitación, incluso temas de acoso sexual en la calle, o sea, todos estos temas que son fundamentales para la percepción y para la realidad de la seguridad pública de las personas. Y creo que deberíamos, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, empezar a pensar cuál es el modelo de policía que queremos. Y, o sea, creo que se avisora también una discusión sobre si implementar un mando único estatal, siguiendo el modelo de la Ciudad de México, que me parecería que es cuestionable, porque la realidad en la Ciudad de México, siendo una ciudad muy compacta, es muy diferente a un estado como Chihuahua o como Nuevo León, incluso Chiapas, donde pues el tema del mando es insuficiente. O sea, necesitamos saber y discutir sobre cómo se han formado a las y los policías, cuáles son sus prioridades en la formación, qué capacidades tienen, qué capacidades ya sabemos que les han faltado, por ejemplo, en temas de investigación criminal, este enorme hueco en materia de acceso a la justicia y de impunidad que existe en el país. Cómo se solventa, cómo reducimos la cantidad de personas que decide debidamente y justamente, me parece, no denunciar un delito. ¿Por qué? Porque pocas veces tiene una respuesta, porque tiene que invertir demasiado tiempo, cómo facilitamos la denuncia, etcétera. Tenemos que sí pensar en muchas cosas que ahorita yo no veo en los planes de gobierno y mucho menos en el último debate en materia de seguridad, pero creo y tengo la esperanza de que lo podremos observar en las preguntas en los próximos debates. Lilian Chapa Colofón es especialista en seguridad pública. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios.
Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab. Los controles están a cargo de Carmen Díaz Leal. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.